Hasta ahora habíamos visto cómo calcular en una progresión geométrica la suma de los n primeros términos. Vamos a ver cómo sumar ahora todos los términos bajo unas condiciones determinadas de la razón. Recordemos, una sucesión podría ser A1, A2, A3, así hasta A sub n, y luego seguiría A sub n más 1, etcétera, hasta infinito. La progresión geométrica, si es geométrica esta sucesión, vimos que se podía sumar los n primeros y no el resto. Vimos que esa suma era igual a el primero, a su 1, este de aquí, por la razón elevado a n menos 1 y partido de la razón menos 1. Pues bien, lo que vamos a ver a continuación es que cuando el valor de la razón está entre menos 1 y 1, podemos también fácilmente calcular no la suma de los n primeros, sino la suma de los infinitos términos que pueda tener la progresión geométrica. Esa suma, ¿cómo se hará? Fijémonos, cuando n tiende a infinito, n se hace extremadamente grande, porque ahora no vamos a hacer la suma de n, vamos a hacer la suma hasta infinito, con lo cual n ya no va a tomar un valor concreto como 28, 38 ejemplos anteriores que hicimos. Ahora n va a valer un número muchísimo más grande, tendiendo a infinito. Entonces, cuando el n es gigante, es decir, esta suma, este paréntesis se agranda hasta coger los infinitos términos, veamos que r elevado a la n le va a pasar algo. Si r es un número, una fracción entre menos 1 y 1, cuando ese n tiende a infinito, se hace muy grande, esto veremos que va a tender, cuando n, decimos en matemáticas, se hace muy grande, infinito, r a la n va a tender a 0. ¿Esto por qué es así? Fijémonos, supongamos que r vale, un ejemplo, vale 1 medio. Entonces, si r vale 1 medio, fijémonos, cuando r lo elevamos a la n, tendremos 1 a la n, que es 1, y 2 a la n. Con lo cual, esto va a ser 1 y esto va a ser 2 a la n. Si ese n es un número gigante, muy grande, muy grande, muy grande, podéis comprobar en la calculadora que esto va a valer 0. Cuanto más grande es, más nos acercamos al 0. Por lo tanto, r a la n, cuando n es muy grande, estamos intentando sumar infinitos números, entonces esto tiende a 0. Y que este término de aquí tienda a 0, que significa que la suma, en ese caso, cuando n es un número muy, muy, muy grande, tendiendo a infinito, la suma ya no va a valer todo esto. Podemos simplificarlo y decir que valdrá a sub 1 por menos 1, porque esto hemos visto que es 0, partido de r menos 1, o lo que es lo mismo, a sub 1 partido de 1 menos r. Fijémonos, por tanto, que cuando r está entre menos 1 y 1, esto es lo realmente importante, cuando la razón está entre menos 1 y 1, podemos calcular no solo n términos, sino hasta infinito. Y el valor de esa suma, cuando sumemos todos estos, va a ser el primero partido de 1 menos la razón. Por lo tanto, tenemos un caso particular de la suma de todos los términos. Cuando la razón está entre menos 1 y 1, podemos extender la suma hasta infinitos números.